y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Amén, gloria al Señor. Y en esta noche he puesto este título al tema de esta noche: el espíritu inmundo en la iglesia. Ciertamente creemos en toda la gloria de Dios, el poder de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas, como ya lo he dicho. Pero también la palabra del Señor nos deja ver, hermanos, que existen espíritus inmundos, de las cuales de vez en cuando tenemos que recordarlo, ¿verdad? Porque llega un momento cuando nosotros nos olvidamos de que tenemos un enemigo. Como Pedro dice, ¿verdad? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto tiene que ver con los demonios, con los espíritus inmundos que existen. Son tan reales, porque todo lo espiritual es tan real. Así como Dios es verdad y es real, los demonios también son reales y existen y están en este mundo. Fueron lanzados a la tierra, y desde aquel día los espíritus inmundos, hermanos, operan y viven y se mueven en el aire, en este mundo donde vivimos. Entonces no debemos ignorar de que, hermanos, hay demonios, espíritus inmundos que operan, hermanos, en el aire. Estos espíritus inmundos traen una raíz de amargura. Ellos traen el carácter de la división, el carácter de la contradicción, el carácter, amén, de apartarse de Dios. De tal modo que cuando las personas que conocen la palabra se apartan de Dios, no simplemente se apartan del camino de Dios, sino que hay un espíritu inmundo que los guía a apartarse de Dios. Cuando los cristianos se enfrían en su vida de fe y de fervor y de consagración, no simplemente dejan de orar o dejan de buscar a Dios, sino hay espíritus inmundos preparados para hacer esta obra en las personas, en los seres humanos. Entonces es importante saber, y aquí registra Dios por medio de su palabra, hermanos, un acontecimiento que nos permite ver que los espíritus inmundos operan, hermanos, también en medio de la iglesia o en medio del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de espíritus inmundos operando en las personas, como en esta ocasión, no estamos hablando exactamente de un endemoniado, de alguien que está tirando espuma por la boca o que está bloqueando y diciendo cosas, hablando en la boca de él los demonios. Estamos hablando de un espíritu. El espíritu inmundo es aquel que opera en las personas por medio de la inmundicia que hay en este mundo, y que puede estar en un lugar sin ser identificado muchas veces, como en esta ocasión. Cuando hablamos de los espíritus inmundos y hablamos de los demonios que son tan reales, amado hermano, no estamos hablando del diablo. El diablo es una cosa y los demonios son otra cosa. Cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo,
Dice la palabra que Satanás arrastró a una gran parte de los ángeles. A esos ángeles se le llaman demonios. Los demonios son los que operan en el aire en todo el planeta Tierra. Satanás es solamente uno, no hay muchos Satanáses. Solamente hay un ángel, Lucifer, que se rebeló y que arrastró a muchos ángeles, que ahora les llamamos demonios o espíritus inmundos, que operan, hermanos, para destruir a los hombres. Satanás tiene su operación en el aire. La palabra dice que este espíritu está en el aire. Sí, el apóstol Pablo menciona, ¿verdad? Aquellos que andábamos, dice, cuando estábamos en el mundo sin Cristo, éramos guiados, dice, por espíritus que operan en el aire. Y eso significa, hermanos, que existe Satanás, que es el ángel que comanda todos estos grupos de ángeles caídos llamados espíritus inmundos. Se rebelaron contra Dios. Ellos traen un odio contra Dios. Satanás y sus ángeles causaron la división en el cielo. Qué triste, qué terrible fue aquel día cuando estos ángeles que estaban en el cielo adorando a Dios fueron arrastrados para ser lanzados por Dios a la tierra. Pero lamentablemente Dios, cuando crea al hombre, también lo pone en la tierra. Y Dios tiene sus planes. Y la palabra dice que Satanás será lanzado al lago de fuego un día. Satanás y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego. Terminarán en el lago de fuego que el Señor hizo para ellos. Ahora, la naturaleza del espíritu inmundo, decimos el espíritu inmundo en la iglesia porque este pasaje que leemos, ¿verdad?, de Marcos, nos enteramos acá de que había un hombre allí que tenía espíritu inmundo en aquella sinagoga. Y dice así esta palabra: y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, en esos días, entrando, dice, en la sinagoga, nuestro Señor Jesucristo enseñaba. Es muy importante, ¿verdad?, que Jesús estaba siempre enseñando, estaba siempre trayendo mensaje. La vida del creyente debe estar identificado, hermanos, con el mensaje de Dios. Hoy en día hay muchas maneras que la gente se enfoca en la iglesia. Y hay muchas personas que en la iglesia tienen un enfoque no a la palabra. Hoy en día también hay iglesias que están más enfocados en la danza y en muchas otras cosas que son distracciones y carnalidades que hoy se está promoviendo en muchas iglesias nuevas. Pero amado hermano, el enfoque de Cristo nunca fue llegar a una sinagoga y danzar, ¿verdad? Entonces es muy claro cuando dice acá: y entrando en la sinagoga enseñaba. Y esto nos debe de hacer pensar un poquito en la prioridad que tiene Dios para nosotros. Hay una prioridad para el Señor y para la iglesia de que aprenda a amar la palabra, hermanos. Hay que amar la predicación, hay que amar el mensaje de Dios. Debemos estar ansiosos de escuchar un mensaje del Señor. Y eso es algo que Dios empezó a hacer en mi vida cuando yo empecé a amar la palabra. Lo primero que Dios hizo conmigo es que empecé a amar la palabra, el mensaje. A mí me desesperaba esperar que empiecen a predicar, que empiece a predicar la persona que yo quiero oír. Yo quiero saber, yo quiero entender. Y Jesús sabía que había hambre, hermanos, de la gente de escuchar un mensaje de salvación, un mensaje nuevo, porque los fariseos habían enseñado en esas sinagogas, pero no habían enseñado como ahora lo estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 22: y se admiraban de su doctrina.
no se admiraban de alguna otra cosa, porque la prioridad en la sinagoga, hermano, era la palabra, era la enseñanza, era la instrucción. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero, y hay un pero siempre, ¿verdad? Y aquí tomamos esta tarde nuestra enseñanza y lo que queremos decir. Pero había en la sinagoga, ¿y qué es una sinagoga? Era un templo. Cuando Israel fue llevado cautivo, fue destruido el templo. Desde entonces se crearon lugares, pequeños lugares como este que tenemos acá, y algunos más pequeños, para poder ir y escuchar la palabra. Eran lugares de predicación. En otras palabras, eran pequeños templos que en su momento les llamaban sinagogas, que quiere decir, ¿verdad?, lugar de reunión, asamblea, ¿verdad? Entonces dice acá, pero había en la sinagoga de ellos, de estas personas, de los judíos, que habían por mucho tiempo usado ese lugar como un lugar de reunión. Se dice que para poder tener una sinagoga en aquel tiempo, porque estaban bajo el régimen de los romanos, se dice que era necesario que hubieran por lo menos 12 personas firmes en ese lugar para que se pudiera constituir una sinagoga. Hoy en día, por ejemplo, la iglesia que tenemos debe de haber por lo menos 30 personas para que se pueda constituir una iglesia. Aquí, gracias a Dios, ya somos más de 30, ¿verdad? Ya somos una iglesia. En aquel tiempo entonces, hermanos, era importante que en la sinagoga se constituyeran por lo menos por 12 personas. Eso quiere decir que cuando Jesús entra a la sinagoga, estas personas que estaban allá eran personas que asistían a ese lugar constantemente. Quiere decir que siempre estaba aquel hombre que estaba allí, y que dice aquí la palabra, amén, y dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Amado hermano, el espíritu inmundo, cuando una persona tiene un espíritu inmundo, y es muy importante que notemos cómo la Biblia habla de esto, porque dice acá, amén, había un hombre, dice, con espíritu inmundo que dio voces. En otras ocasiones oímos del endemoniado gadareno que tenía, ¿verdad?, legiones de demonios, que eran muchos. En esta ocasión dice acá con espíritu inmundo. Está hablando que había un espíritu que guiaba a este hombre, que estaba en esta persona. Pero lo curioso, amado hermano, es que esta persona pertenecía a la sinagoga, porque dice acá que había, ¿verdad?, en la sinagoga de ellos. Y esa palabra de ellos está hablando del grupo que se promueve en una sinagoga. Entonces estaba allí dentro de ellos un hombre, dice, con espíritu inmundo. Desde que el Señor entra, empieza a hablar de la palabra, de la verdad, y empieza a hablar, hermanos, amén, como lo dice aquí en esta palabra, verdad, con doctrina. Empieza a hablar con autoridad. Y estas son las cosas que a los demonios no le agradan. A los demonios no le agradan la doctrina. Por eso hoy muchas iglesias no tienen doctrina. Simplemente, ¿verdad?, enseñan las iglesias, muchas iglesias enseñan simplemente a distraer al público. La doctrina tiene que ver con la salvación. La doctrina tiene que ver, hermano, con el pecado del hombre. Tiene que ver que se nos predique que existe pecado, que es un problema estar en un pecado.
La doctrina es que te hablen de que te arrepientas de tu pecado, de que te apartes del pecado. Eso es doctrina. Entonces el Señor Jesús, cuando Él iba denunciando, Él iba predicando, iba declarando al hombre su pecado, su condición, que estaban lejos de Dios y que tenían que volverse a Dios. Porque el Señor Jesús estaba hablando a Israel, haciéndoles saber que habían dejado a Dios, que se habían ido con las enseñanzas de los fariseos y mandamientos de hombres que practicaban y se habían apartado de la verdad. Y por eso el espíritu inmundo, cuando escucha esto, se incomoda. Esto no puede ser aceptado por el espíritu inmundo, porque el espíritu inmundo en la iglesia, hermanos, es un espíritu que quiere controlar. Es un espíritu que siempre está contradiciendo la palabra de Dios. Es un espíritu que quiere que nosotros no guardemos la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, tener un espíritu inmundo, como ya lo dije, ¿verdad?, no significa que la persona esté endemoniada. Pero cuando alguien está en una iglesia con un espíritu inmundo, es alguien que cuando va a la iglesia no pone atención. Cuando una persona está en la iglesia pero no puede concentrarse, no puede entender lo que se está diciendo, siempre está hablando, siempre está comentando con alguien, siempre está interrumpiendo con el que está a su lado, hay un espíritu inmundo allí que está operando. Y tal vez este hombre, como muchos van a la iglesia, tal vez mientras alguien leía el mensaje o el libro, este hombre solo platicaba con el que estaba a su lado. Nunca había puesto atención, nunca había querido obedecer la palabra de Dios. El espíritu inmundo, hermanos, opera en los hombres en una contradicción. Hay personas que en la iglesia solo están para contradecir. Oyen el mensaje y salen diciendo: eso no es cierto, eso no es así. Exageran mucho y empiezan a hablar contra la misma palabra de Dios. Esas personas están siendo operadas por un espíritu inmundo. El espíritu inmundo hace a los hombres, hermano, amén, no tener gozo. Podemos ser cristianos y estar amargados, ser amargados, nunca se nos puede decir nada. Tener una amargura en nuestra vida. Amado hermano, como creyentes estamos en la iglesia, pero estamos con una cara y con un sentir, hermano, de amargura. Y eso es tener un espíritu inmundo, porque el espíritu inmundo lo que busca es distraer al hombre en un pensamiento contra Dios, para que no le toque la palabra, para que no le entre la palabra. Y por eso es importante que nosotros podamos observar, hermanos, nuestra vida. ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a lo que estamos escuchando? Amén. La adoración y la alabanza, hermanos, que venimos a hacer en la casa de Dios, hermanos, es para orientar los espíritus inmundos. Cuando usted viene a la casa de Dios, Dios ha preparado, hermano, amén, una palabra. También ha preparado la alabanza que se va a cantar para adorar a Dios. Y por eso el hombre necesita vivir en este mundo adorando a Dios, sirviendo al Señor, leyendo la palabra, reprendiendo espíritus inmundos. Es algo, hermano, que debe de ser normal para los creyentes. No de vez en cuando usted tiene que reprender a los demonios. Me gustó que el hermano que dirigió el culto en el inicio y estaba reprendiendo espíritus inmundos. No sé si lo escucharon. En su oración estaba reprendiendo a los espíritus inmundos. Reprende a los demonios. Oh, gloria a Dios, dije. Hasta que alguien se acuerda de que hay demonios y hay espíritus inmundos. Porque, hermano, no hay día que vengamos a la iglesia que los espíritus inmundos no estén. Ellos están aquí, están en la puerta, te están recibiendo.
No son los diáconos. Espíritus inmundos, aparte de los diáconos que están ahí, que les reciben, están los espíritus inmundos. Porque cada espíritu inmundo es enviado a la iglesia para dominar a cada persona. Los demonios se dividen. Si tenemos acá a 100 personas, seguramente vino 100 demonios esta tarde, para que cada uno trabajará y procurará que este culto no sea de bendición en la vida de todos. Y eso es verdad. Y eso es así. Y por eso encontramos que en este lugar, en esta pequeña iglesia llamada sinagoga, había un hombre con espíritu inmundo. Y la palabra lo dice así para que entendamos que no somos libres, hermanos, no estamos librados de que un espíritu inmundo pueda, hermanos, estorbar nuestra vida, aún dentro de la iglesia. Bueno, ¿qué digo? Si dentro de la iglesia hay un espíritu inmundo que trata de controlar, ¿cuántos espíritus inmundos están en tu casa esperando a que llegues y que te induzcan en un pecado o te induzcan a pelear, a discutir, para que después de quitarte de la iglesia te sientas tan mal y decir: ¿para qué voy a la iglesia si cuando vuelvo voy a pelear, si cuando vuelvo voy a discutir? Y los espíritus inmundos, ese es su trabajo entonces: desalentarnos, quitarnos el gozo de haber buscado a Dios, de haber ido a la iglesia. Pero si en la casa de Dios hay espíritus inmundos, ¿cuántos no habrá afuera? ¿Cuántos espíritus inmundos entonces no guían a las personas que andan sin Cristo, que andan sin Dios? Pero quiero decirte algo en esta noche por esta palabra. Los espíritus inmundos, amado hermano, no solamente llegan a un creyente para poder dominar y hacer su tarea, porque cada demonio tiene una tarea enviado por Satanás y con nombre: ándate, ¿verdad?, con esta persona. Allí está tal persona con nombre y apellido. Síguelo, estórbalo hasta que no pueda atender, no pueda entender la palabra. Realmente, amado hermano, los espíritus inmundos tienen esa tarea de estorbar, de quitar el gozo, quitar la paz, quitar la fe, quitar, hermanos, amén, la tranquilidad del creyente. El creyente que tiene a Cristo debe tener paz, pero a veces, hermano, no conseguimos la paz, la tranquilidad. ¿Cuántos de nosotros a veces no puede dormir por sus problemas? Son espíritus inmundos que son enviados a desalentarnos, a recordarte toda la noche tu deuda, a recordarte toda la noche tu problema con tu esposa, tu problema con tu familia, tu problema con tus hijos. Y por eso el Salmo dice, ¿verdad?, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente cuando hemos mirado a Dios, cuando hemos buscado a Dios de verdad, para que Él viva con nosotros, para que Él nos proteja, para estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, entonces podremos alcanzar la paz, a pesar de que todo y muchas cosas estén saliendo de control. Hay momentos que en nuestras vidas todo empieza a fallar. Problemas aquí, problemas allá, situaciones que se juntan y a veces no buscamos la paz. Pero le digo una cosa que el Señor quiere enseñarnos en esta noche, es que los espíritus inmundos, que como ya dije, tal vez le espere aquí en la puerta, y otros espíritus inmundos, cuando se dan cuenta que no pudieron distraerte, no pudieron contigo, están allí para esperarte que salgas. Y eso es verdad. Pero sabe, los espíritus inmundos tienen algo que les resulta pegajoso para los hombres, y se le llama inmundicia.
Cuando los creyentes viven en la inmundicia, una inmundicia moral, cuando algo estamos practicando ocultamente, cuando en nuestra mente, en nuestro corazón estamos observando y estamos pecando, estamos viviendo inmoralmente, eso se le llama inmundicia. Y los demonios, los espíritus inmundos operan a través de la inmundicia. Quiere decir que un cristiano que anda sucio, un cristiano que anda inmundo en cosas que Dios le ha dicho que no haga, que no practique, entonces sí hay peligro que los espíritus inmundos atacan y que distraen y que operan como en este hombre. Pero no solamente lo hacen. Es decir, no significa que todo creyente tiene peligro. El creyente corre peligro cuando deja de obedecer a Dios. Cuando dejamos de obedecer a Dios y nos metemos en pecados inmorales, entonces los espíritus inmundos, eres pegajoso para ellos. Los espíritus inmundos son como las moscas verdes. Cuando usted abre una bolsa de marisco que se está echando a perder, en menos de 2 minutos va a haber una mosca verde o muchas moscas verdes. Y al rato ya, si usted deja abierto todo eso, se dará cuenta que se llena de moscas verdes. Porque la inmundicia, y por eso dice la palabra que el diablo, que Satanás, ¿verdad?, anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque la naturaleza del león es comer carne, y cuando el hombre huele a carne, huele a pecado, Satanás puede destruirlo, puede comerlo. Entonces los espíritus inmundos no simplemente operan. Los espíritus inmundos pueden llegar al hombre y operar de esta manera, porque no estoy hablando de uno que se ha endemoniado, que le entró el demonio y que está haciendo cosas sobrenaturales, sino de personas que están con flux en la iglesia, personas bien vestidas, que están normal, no están locos, pero que dentro de esas personas hay malicia, hay perversión, hay pornografía, hay adulterio, hay fornicación. Los espíritus inmundos, hermano, no podrán dejarnos en paz. Por eso podrá uno ir a la iglesia y siente que no se siente bien. Exactamente, este espíritu inmundo no se sintió bien, no se sentía bien, y entonces habló, dice la palabra, ¿verdad? Dice aquí en el verso que leímos, un espíritu inmundo que dio voces porque se sintió incómodo. Muchas veces no nos sentimos bien cuando llegamos a una iglesia donde se está hablando la verdad. Hay veces uno le da ganas de ir al baño. ¿Y sabe qué es lo que muchas veces le da ganas de ir al baño a unas personas? Es el espíritu inmundo. No estoy diciendo que todos los que van al baño tienen un espíritu inmundo. Hay muchos que por enfermedad, por alguna razón. Pero hermano, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en la palabra de Dios, y hay algo que realmente nos tenga que llevar a dejar la palabra de Dios por un momento, debe de ser algo importante, debe de ser algo que Dios mismo conoce y permite. Pero si no es así, entonces hay un espíritu inmundo que está queriendo distraer. Porque mientras hacemos 5 minutos en el baño, muchas cosas no oímos. Y lo que el espíritu inmundo busca es que no escuches lo más importante para tu vida. De manera, hermanos, que los espíritus inmundos no solamente llegan y agarran a cualquiera. Usted puede venir aquí al culto y el espíritu inmundo puede operar, pero quisiera buscar con usted algo. Pero si usted está andando en la vida de santidad, si usted está viviendo en la obediencia a Dios, si usted le ha pedido perdón a Dios por su pecado, porque quien no peca, quien no falla, quien no hace algo malo, quien no mira algo que no es propio. Pero
pedimos perdón. Los hijos de Dios que estamos conscientes de nuestra vida espiritual, no podemos mirar, pensar cosas y no pedirle perdón a Dios, porque sabemos lo que está mal y pronto lo identificamos para decirle: Padre, perdóname, ahora voy a tu casa a servirte, límpiame, perdóname, quiero acercarme a ti limpio, no inmundo con la suciedad de este mundo. Pero cuando no hay ese conocimiento, entonces venimos embarrados, hermano, con la suciedad, con la inmundicia. Y la inmundicia es lo que atrae a los espíritus inmundos para que aún dentro de la iglesia, como este hombre, estando en un lugar santo, en un lugar donde se invocaba a Dios, donde se leía el libro de la ley, estaba allí y mucho tiempo estuvo allí, porque no se hablaba de eso. Los que predicaban el mensaje en la sinagoga nunca hablaban de esas cosas. Pero cuando llega Jesús, dice la palabra que Él vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Y el Señor Jesús siempre identificaba enfermos que estaban atados por demonios. Hoy muy pocas veces identificamos a los demonios en una enfermedad. Casi siempre decimos: me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele aquí, no voy, no puedo orar, no me puedo hincar, etc. Pero siempre estamos buscando razones físicas, naturales. Nunca decimos: ha de ser que un espíritu inmundo realmente está operando en mi vida, no me quedo bien, he buscado medicina, he buscado todo y no salgo de mi problema. Esto es para que nosotros podamos entender, y cuando algo así pase en nuestra vida podamos decir: bendito Dios, si hay algo, si algún espíritu inmundo está atando mi vida, haciendo algún daño a mi vida, lo reprendo en el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden reprender el alabado el nombre de Cristo? En el nombre, por la sangre de Cristo, se va todo espíritu inmundo y se irá, porque el nombre de Cristo tiene poder, porque la sangre de Cristo tiene poder para echar fuera todo espíritu inmundo. Gloria a Dios. Y solo necesitamos creer y pedirlo con sinceridad. Yo creo que los espíritus inmundos se fueron. ¿Se irán? Sí. Es como las moscas o los moscos, los espantamos y se van, aunque todavía piensan regresar. Pero si por lo menos empezamos el culto reprendiéndolo, ellos tienen que irse, porque no lo reprendemos en nuestro nombre, sino lo hacemos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia y todos nosotros debemos estar conscientes de que existe este mal, y que no hace falta ver a alguien aquí retorciéndose para decir: alguien está siendo guiado por un demonio. Pero lamentablemente en las iglesias hay mucha gente que todavía están controlados por un pecado, y eso es un espíritu inmundo. Hay gente que todavía está en la iglesia y no deja un pecado, una forma de vida que no deja. Eso es inmundicia. Y la inmundicia permite que los espíritus inmundos controlen esa vida, de manera que aunque te vayas al templo a sentarte, estás sentado, pero tienes a tu espíritu inmundo contigo. Y esto es lo que pasaba con este hombre hasta que llegó Jesús. Por eso es importante que llegue Cristo a tu vida de verdad. Estuvo allá mucho tiempo este hombre, hasta que llegó Jesús, que habló con autoridad, que habló con doctrina. Mi amado hermano, Dios te está hablando en esta noche. Dios nos está hablando en esta noche. Tú puedes identificar si en tu vida hay algún espíritu inmundo que está estorbándote, que siempre que quieres levantarte, y cuántas veces no he oído lo mismo de decir, y cada vez que me quiero levantar y decir: hoy voy a buscar a Dios, pasa algo. ¿Sí? Porque los espíritus inmundos están, hermano, a la orden del día para ti.
están esperando en qué momento tú vas a decir voy a buscar a Dios, y entonces ponen toda dificultad. Entonces traen, hermanos, un ejército para rodearte de problemas, de cosas, indecisiones, y dice, ¿para qué voy? Y no puedo ir, y mira qué me pasa. Y más cuando nosotros vemos que fuimos primera vez a la iglesia y al otro día más problemas, y uno dice, ¿qué está pasando? No se supone que ir a la iglesia es buscar a Dios y estar en paz. Hoy amanecí con más problemas, porque los espíritus inmundos buscarán estorbar a la vida del creyente. Y estamos hablando del espíritu inmundo en la iglesia. Ciertamente esta palabra nos permite ver, y gracias al Señor porque lo dejó escrito, porque muchas veces hay cosas que no hay bastante ejemplo en la palabra, como esto. Pero con esto entendemos una cosa, que los creyentes o las personas que están en una iglesia o en una sinagoga como en aquel tiempo, no siempre están libres, hermanos, de la inmundicia. Porque la inmundicia es el pecado que permitimos los creyentes en nuestra vida, y nos hacemos inmundos por lo que vivimos y por lo que practicamos, y no lo dejamos. Pero para un espíritu inmundo eso es una puerta abierta. Para el espíritu inmundo, hermano, eso es como decirle sí, es como de darle permiso para que Él gobierne nuestra vida. Y por eso muchas veces, hermano, apenas logramos ser un poco pacientes, un poco tranquilos en la iglesia, pero saliendo de aquí somos terribles, nos comportamos mal, volvemos a casa y es el mismo que se fue, molesto, insultando a veces. Sí, hermano, casi se lo puedo asegurar. Hay cristianos que antes de venir al culto hasta insultaron a alguien, y a veces pensamos, ¿será? Los espíritus inmundos siempre están buscando ensuciar al hombre delante de Dios, amado hermano. Pero cuando llegó Jesús a este lugar, el espíritu inmundo que estaba en aquel hombre, dice la palabra, que tuvo que salir. Dice aquí, diciendo, y aquí dice, ¿verdad?, el texto, pero había en la sinagoga, dice, de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Y este es el espíritu inmundo. ¿Qué tienes con nosotros? Porque este espíritu representaba también a los demás demonios que están ahí esperando o tratando con otros. Quiere decir que tal vez no solamente había uno allí, pero dice aquí la palabra, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero dice acá la palabra, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Solamente Cristo puede liberar. Solamente Cristo puede librarnos, hermano, de ese espíritu inmundo. Si es cierto que en todo lugar, si aquí hay espíritus inmundos, ¿cuántos no habrá en el camino? ¿Cuántos no habrá, hermano, en el mundo donde la gente insulta, ofende, blasfema a Dios? ¿Cuántos espíritus inmundos no estarán operando en las personas sin Dios? Pero Jesús es el único que puede librarnos. Y el mensaje de Dios para nosotros es que solamente Cristo puede librarnos. Solamente cuando Cristo llega a nuestra vida podemos ser libres. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Muchas veces hay gente que hemos orado, en alguna ocasión hemos ido y vamos con la persona, no es un endemoniado, no es alguien que está haciendo cosas raras, metiéndose en cuevas, andando como loco en la calle, sucio, no. Son personas que tienen una vida normal, que se bañan, que los ves sanos. Pero cuando empezamos a orar, en varias ocasiones nos pasó, empezamos a orar
y de repente empezamos a sentir una presencia de que algo había, y aquel momento pudimos ver con claridad cómo algo de esa persona se quitó, y las mismas personas testificaron: había algo en mí, no sé qué era, pero ahora siento que me siento mejor. Claro, los espíritus inmundos se guardan muy bien en las personas. Hay gente que piensa que no, yo no tengo ni un demonio, yo estoy bien, pero vive amargado, vive sin gozo, sin paz, o vive atado en una enfermedad que no es enfermedad normal. Quiero decir que no siempre que una persona está enfermo es una enfermedad física. No siempre que una persona ha sentido muchas molestias es una enfermedad natural. Claro que hay muchas enfermedades que vienen por naturaleza, por nacimiento, etcétera, como lo dice la misma palabra. Pero hay muchas enfermedades que el mismo Jesús reprendió demonios de aquellos que estaban, ¿verdad?, enfermos, que algunos eran mudos, otros eran ciegos, otros estaban siendo trastornados, ¿verdad?, que muchas veces, como aquel joven que se echaba al fuego, que se echaba al agua, y tuvo que ser el Señor para liberarlo. Tenía una epilepsia que no era una epilepsia simple, sino dice la palabra que había un espíritu inmundo que estaba operando. Amado hermano, esto significa que nosotros necesitamos cuidar esa área de nuestra vida. Debemos cuidarnos de esto en nuestra vida, hermano. No es natural que tú empieces a ver cosas malas. No es natural que te empiece a gustar, a seducir el pecado. Pero si ha empezado a pasar en tu vida algo así, tienes que huir y tienes que reprender ese espíritu. Y te estoy hablando como quien tiene parte en la iglesia, como alguno que tiene, ¿verdad?, tal vez el conocimiento. Porque este hombre que estaba aquí, con toda seguridad era parte de la sinagoga, con conocimiento, pero con un espíritu inmundo. Amado hermano, esto es real, y esto hasta el día de hoy es así. No crea que se acabó. Los espíritus inmundos saben que han sido vencidos en la cruz. Por eso este espíritu inmundo dijo al Señor: ¿qué tienes con nosotros? Dice Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Desde el día que el Señor murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que Él sometió a todo principado y potestad, a todo espíritu inmundo. Quiere decir, lo tiene bajo sus pies. Solamente tenemos que acceder a la sangre de Cristo y a la obediencia, que es principal para la iglesia. Solamente andando en el camino de Dios, buscando el perdón de Dios, limpiándonos de lo inmundo de este mundo en que vivimos, usted va a poder ser libre del espíritu inmundo. De otra manera, aun cuando esté en la iglesia, mi amado hermano, posiblemente esté siendo guiado por un espíritu inmundo que no le deja servir a Dios como lo debiera de hacer, que no se goza en la presencia de Dios, que no viene para entregarle todo a Dios. Siempre hay una reserva, siempre hay un alto, siempre decimos después. Aunque Dios nos llama al arrepentimiento, hay muchos que no vienen al arrepentimiento porque todavía el espíritu inmundo le dice: cuidado, acuérdate que tú todavía vas a pecar a rato, acuérdate que todavía vamos a hacer algo. ¿Para qué vas a pasar arrepentido si todavía te está esperando el pecado? Amado hermano, vente al Señor en esta noche. Busca a Dios, porque el espíritu inmundo no solamente te guiará por esta vida en el error, sino que este espíritu inmundo, su tarea completa será entregarte a la cárcel, al lago de fuego. Entonces Satanás dirá: tarea cumplida, se murió sin Dios. Ahora sí, el espíritu inmundo logró lo que empezó con un pequeño pecado, con una molestia, con un enojo. Ahora se hizo realidad lo que el diablo había planeado. Así que Satanás todavía, dice Pablo, ¿verdad?, que maquina contra nosotros.
todo el tiempo. Así que necesitamos vivir bajo la cobertura de Dios. Necesitamos buscar a Dios de verdad. Y te invito en esta noche para que tú busques al Señor seriamente, hermano. No juegues con Dios. No juegues con la palabra de Dios. Él te está hablando y nos está hablando a nosotros esta noche y nos está mostrando aquello que realmente opera. No creas que es algo natural, es algo sobrenatural que se está apoderando tal vez de tu vida sin que tú te des cuenta. No es simplemente un video que tú ves, no es simplemente alguna cosa que te gusta por allá. Es un espíritu inmundo que fue enviado para llevarte al infierno. Por eso el Señor te dice esta noche: arrepiéntete y vente a Cristo.